Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Juan Carlos Sotomayor Prado. Soy docente de psicología y en esta oportunidad vamos a resolver las preguntas correspondientes a la semana 5 del ciclo de repaso San Marcos y que tiene como título aprendizaje cognoscitivo o también llamado aprendizaje cognitivo. Comenzamos con la pregunta 1, es un texto. La meta de los investigadores conductistas consiste en identificar algunas leyes generales del aprendizaje que se apliquen a todos los organismos superiores, incluyendo los seres humanos, independientemente de la edad, la inteligencia u otras diferencias individuales. Por otro lado, los psicólogos cognitivos estudian una amplia gama de situaciones de aprendizaje. Por su enfoque en las diferencias individuales y en el desarrollo de la cognición, no se ha interesado tanto en leyes generales del aprendizaje. Esta es una de las razones por las cuales no existe un modelo único o una teoría del aprendizaje cognitivo que sea representativo en todo este campo. Pregunta 1. De acuerdo al texto, identifique las ideas correctas. 1. Los psicólogos conductistas se han interesado por analizar las diferencias de aprendizaje de los diferentes organismos. 2. Los investigadores cognitivos buscan descubrir leyes generales del aprendizaje en los seres humanos. 3. El aprendizaje humano puede ser investigado tanto por psicólogos conductistas como cognitivos. 4. Existen diversos enfoques cognitivos acerca del aprendizaje. Analizando enunciado por enunciado y ver cuáles están de acuerdo a lo que es el texto. Enunciado 1, los psicólogos conductistas se han interesado por analizar las diferencias de aprendizaje de los diferentes organismos. Bueno, nos damos cuenta que eso más bien corresponde a los psicólogos cognitivos según el texto. Enunciado 2, los investigadores cognitivos buscan descubrir leyes generales. Vemos más bien que el texto dice que son los investigadores conductistas los que buscan identificar leyes generales del aprendizaje. Tampoco es. 3. Enunciado 3. El aprendizaje humano puede ser investigado tanto por psicólogos conductistas como cognitivos. Bueno, eso es lo que estamos viendo en el texto. Eso es lo que se dice, ¿no? Tanto conductistas como cognitivos sí se refieren al aprendizaje humano. 4. Existen diversos enfoques cognitivos acerca del aprendizaje. En lo que dice justamente la parte final del texto, dice: esta es una de las razones por las cuales no existe un modelo único o una teoría de aprendizaje cognitivo. Por lo tanto, 3 y 4 son enunciados correctos que se derivan de lo que dice el texto. Entonces la clave sería la C. Enunciados correctos 3 y 4. Siguiente texto. Ausubel considera que el aprendizaje debería progresar de forma deductiva, de lo general a lo específico, de la regla o el principio a los ejemplos. Después de presentar un organizador avanzado, el siguiente paso en una lección con el método de Ausubel consiste en presentar el contenido en términos de similitudes y diferencias básicas, usando ejemplos específicos. Finalmente, una vez que se ha presentado todo el material, se pide a los estudiantes que analicen la forma en que los ejemplos podrían utilizarse para ampliar el organizador avanzado original. Pregunta 2. ¿Resulta compatible con el texto que un docente que se proponga enseñar las propiedades de los triángulos inicie su clase con la siguiente actividad? Bueno. Primeramente se está pidiendo lo que resulta compatible con el texto. Y en el texto se está hablando de la teoría Ausubel, que utiliza pues una metodología deductiva, es decir, ir de lo general a lo específico, de la regla a los principios de los ejemplos. Después de presentar un organizador avanzado, ¿no? Bien, por lo tanto vemos que la clave sería la C de casa,
dice, presenta un esquema explicativo de los teoremas de los triángulos. Es decir, primero se presenta un esquema explicativo que sea ese organizador avanzado para poder entender los diferentes casos de teoremas de triángulos. Entonces, la pregunta 2, la clave sería la C de casa. Texto. El aprendizaje por descubrimiento consiste en que el estudiante obtenga conocimiento por sí mismo. Descubrir implica plantear y probar hipótesis, y no simplemente leer o escuchar las exposiciones del profesor. El descubrimiento es un tipo de razonamiento inductivo, ya que los alumnos pasan de estudiar ejemplos específicos a formular reglas, conceptos y principios generales. El aprendizaje por descubrimiento también se conoce como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de indagación, aprendizaje de experiencia y aprendizaje constructivista. Pregunta 3. De acuerdo al texto, el rol del estudiante durante la clase debería enfocarse en... Bueno, el texto se basa en el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que más bien utiliza una metodología inductivista, que va de lo particular a lo general. Y el profesor es un guía y un orientador nada más, ya que es el estudiante el que debe descubrir por sí mismo los conocimientos. Por lo tanto, nos damos cuenta que para que el alumno sea un investigador y descubra los conocimientos, que el profesor tiene que dar una tarea. Por eso también se llama aprendizaje basado en problemas. Y en esa investigación va encontrando leyes, es decir, regularidades. Por lo tanto, la clave sería la D. 3. Clave D de dedo. Pregunta 4. Señale el enunciado que ejemplifique el aprendizaje significativo. El docente debe guiar el aprendizaje mediante pistas conocidas como andamiaje. Bueno, sabemos que el andamiaje es propuesto más bien por Brunner. Propone que el nuevo conocimiento debe vincularse con el aprendizaje previo. Por supuesto, esa sería la clave, ¿no? Clave B de bueno. Es decir, el conocimiento que da el docente tiene que tener un vínculo con los saberes previos que ya tiene el estudiante en su cabeza. 4, B de bueno. 5. El profesor sabe que los estudiantes aprenderán más rápido el lenguaje de programación Python si ya dominan el lenguaje JavaScript. Por tal motivo, evalúa con una prueba de entrada acerca de los conocimientos básicos de JavaScript. El enunciado anterior ejemplifica un postulado básico de la teoría del aprendizaje denominada. Nos damos cuenta que un aprendizaje previo se debe vincular a un aprendizaje nuevo, un conocimiento nuevo. Se vincula con saberes previos que ya tiene el estudiante. Es decir, el lenguaje JavaScript, si se domina, permite aprender el Python que viene después. Y eso tiene que ver, pues, con la teoría de Ausubel, aprendizaje significativo. Por lo tanto, la clave sería la C. 5C. 6. Respecto a la teoría de aprendizaje propuesta por David Ausubel, señale los enunciados correctos. Desarrolla el concepto de anclaje, ¿cierto? Valora el aprendizaje por repetición mecánica. Más bien, eso es lo que critica Ausubel. Enfatiza la necesidad de guiar de forma inductiva a los estudiantes. Pues es la propuesta más bien de Bruni, no de Ausubel. Por lo tanto, 2 y 3 no puede ser. 4. Propone que el conocimiento se organiza en estructuras mentales. Claro, por supuesto. Eso lo plantea Ausubel. Los saberes previos no son otra cosa que estructuras cognitivas que ya tiene el estudiante y donde los conocimientos nuevos se integran en esas estructuras cognitivas. La 4 es correcta. Por lo tanto, la clave sería la A. Enunciados correctos 1 y 4. Pregunta número 7. Gerardo es un experimentado técnico electricista que debe reparar una termoeléctrica
y por su experiencia sabe que lo más probable es que se haya fundido el fusible térmico. Si descarta esta avería, se propone evaluar la resistencia eléctrica. En este caso, el que Gerardo utilice los conocimientos previos ejemplifica el concepto de según una teoría D. Bueno, obviamente aquí vemos que Gerardo está haciendo uso de sus saberes previos para poder ir resolviendo los problemas. Por lo tanto, estamos hablando de la teoría de Ausubel y el concepto de anclaje. D de dedo. 7 de dedo. 8. Sobre las estrategias del aprendizaje, marque la alternativa que resulte incompatible. Perdón, compatible. Resulta compatible. Bueno, a ver, veamos. Sobre las estrategias de aprendizaje, marque la alternativa que resulte compatible. 1. Son planes cognitivos que buscan realizar una tarea exitosa. Bueno, efectivamente sí. Las estrategias de aprendizaje son planes cognitivos para desarrollar una tarea determinada. 3. Dice, las estrategias de aprendizaje no se limitan a los metacognitivos. Claro. Por ejemplo, también tiene que ver con el autocontrol de las emociones. La 3 es correcta también, ¿no? Las estrategias de aprendizaje no se limitan a los metacognitivos, pues también incluyen estrategias en el manejo de afectos y la motivación, como se ha dicho en la teoría. Por lo tanto, es compatible 1 y 3. ¿Cuál sería incompatible más bien? Incluye actividades grupales como repetir la información varias veces para contestar la pregunta de manera exacta a la aprendida. Bueno, definitivamente no es tanto que repitamos tal y como está en el texto, sino repetir lo que hemos entendido y con estas propias palabras. Aquí se confunde lo que es la estrategia conocida como ensayo. El ensayo se repite a partir de lo que se entendió, no lo que es literal y lo que es, debe ser exacto tal y como dice el libro, dice el profesor. Por lo tanto, la 2 no puede ser. Sería lo incompatible. Pero acá nos piden lo compatible. Por lo tanto, 1 y 3 sería. ¿Cuál sería la clave entonces? Vemos que sería la C. 8C. Pregunta 9. A pesar de que Mariela copia sus clases, estudia subrayando sus apuntes, representa lo estudiado, realiza mapas conceptuales, se va realizando preguntas para verificar su comprensión y trata de elaborar un ensayo de lo que ha entendido, la ansiedad que siente por la presión de salir exitosamente en cada evaluación la ha ido afectando en su rendimiento escolar. Podemos decir que a María le falta atender la estrategia de aprendizaje determinada. En la clase teórica habíamos dicho que las estrategias de aprendizaje había una gran cantidad que eran estrategias metacognitivas, que se refería pues a la memoria, a la resolución de problemas, pero había una que se refería más que todo al control de las emociones, de la ansiedad, de los nervios, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta número 9, la clave sería la B, autocontrol emocional. Por último, texto. Dermisaki encontró que los estudiantes de segundo grado utilizan estrategias metacognitivas, pero ese uso tenía poca relación con las verdaderas actividades de autorregulación de los niños. Los niños mayores y los adultos vigilan más las actividades que los niños pequeños. Sin embargo, los niños mayores y los adultos no siempre vigilan su comprensión y a menudo no son buenos para juzgar su grado de comprensión de un texto. Al mismo tiempo, los niños pequeños tienen la capacidad cognitiva de vigilar sus actividades de tareas sencillas. Es más probable que los aprendices vigilen sus actividades en tareas de dificultad media que en tareas fáciles en las que la vigilancia no es necesaria, o en tareas muy difíciles en las que tal vez no sepan qué hacer o abandonen la tarea. Bueno, cuando se habla de aprendices, se habla de los estudiantes, lo que van a aprender. Dice, vigilen sus actividades en tareas de dificultad media. O sea, se sienten más motivados por esto. Más que en las fáciles y las difíciles. Veamos, a partir de la lectura podemos afirmar
A, los niños pequeños demuestran habilidades y dominio en el manejo de estrategias metacognitivas o más bien tienen dificultades. ¿Los adultos y los niños mayores no son capaces de desarrollar actividades metacognitivas? Pensamos que sí, según el texto. Las actividades y tareas que impliquen un desafío moderado suelen ser motivadores, eso sí, está de acuerdo a lo que se dice ahí en el texto. Es más probable que los aprendices vigilen sus deberes en tareas de dificultad media. Esa sería la clave. 10C. Bueno, estudiantes, espero que la resolución de estas preguntas haya sido entendible y que sea útil también para ustedes. Nos quedamos acá hasta la siguiente oportunidad. Chao, nos estamos viendo.